Es uno de los países más grandes del planeta y tiene un montón de curiosidades. ¿Cómo no podía ser de otra manera? Por ejemplo, ¿sabías que tiene el mayor número de lagos del mundo? Entre otras cosas, en este video te contamos 30 curiosidades de Canadá para que conozcas el país de una forma amena y divertida. Antes de comenzar, te pido que te suscribas para seguir agrandando esta comunidad. Número 1. Un país enorme y con pocos vecinos. Canadá es el segundo país más grande del mundo solo por detrás de Rusia, pero es el más grande del hemisferio occidental. Sin embargo, lo más curioso es que, pese a sus grandes dimensiones, solo limita con un país, los Estados Unidos. Número 2. Una gran distancia social. Pese a ser el segundo país más grande del mundo, solo hay 5 países con menos densidad de población en el mundo que lo superan. Son Mongolia, Australia, Islandia, Namibia y Libia. De hecho, las estadísticas indican que en cada kilómetro cuadrado solo viven 4 personas. Pero eso no significa que no sea apetecible vivir en Canadá. Sin embargo, en gran parte del país es muy complicado vivir por las extremas condiciones meteorológicas. Número 3. El animal nacional de Canadá es el castor. Los castores jugaron un papel muy importante en la historia del país, en el que los cazadores de pieles y comerciantes hicieron y deshicieron a su antojo. Y de hecho, los castores casi llegaron a extinguirse. Menos mal que en 1975 se declararon animal nacional. Ahí queda otra de las curiosidades de Canadá. Número 4. Canadá posee el 10% de la superficie de bosques mundial. Y no solamente eso, sino que cuenta con el 30% de bosques boreales. Millones y millones de hectáreas de árboles, en su mayor parte de propiedad pública y muchos de ellos visitables en forma de 48 parques nacionales. Número 5. El pueblo de las puertas abiertas. Hay un lugar llamado Churchill, en Manitoba, donde nadie cierra la puerta con llave. En este pueblo a orillas de la bahía Hudson, que cuenta con menos de 1000 habitantes. No es que la gente sea súper confiada, sino que dejan todo abierto por si acaso ataca un oso polar. Así, al huir del animal será más fácil entrar al vehículo o la casa. Y es que, además de las personas, en la zona hay muchos osos polares que ocupan el lugar. Número 6. Toronto tiene el complejo comercial subterráneo más grande del mundo. Por si no lo sabías, Toronto es una importante ciudad de Canadá ubicada a lo largo de la orilla noroeste del lago Ontario. Allí se encuentra el centro comercial subterráneo Paz. Cuenta con 4 estaciones de metro, oficinas, enormes áreas comerciales, túneles, pasarelas. Y todo eso bajo tierra. Más de 30 kilómetros de restaurantes, compras, servicios y entretenimiento. Es el complejo subterráneo de compras más largo del mundo, de acuerdo con el libro de récords Guinness. Número 7. Su relación con la hoja de arce. Esta es una de las curiosidades de Canadá más sorprendentes, puesto que esta hoja ha sido símbolo del país desde el siglo XVIII, no siempre de forma oficial. Aunque al principio representaba solamente a la población francesa, pronto se encontró también en las monedas y en la actualidad aparece también en la bandera nacional. Simboliza unidad, paz y tolerancia. Número 8. Un pueblo llamado Alerta. ¿Te irías a vivir a una ciudad que se llama Alerta? Tiene mala pinta, ¿verdad? Se encuentra en Nunavut, uno de los territorios más aislados de Canadá. De un lugar llamado Alert no esperes más que frío. Se encuentra en el extremo norte de la isla de Ellesmere, a 817 kilómetros del Polo Norte. El poblado es base militar y científica y está habitado todo el año. Pero no es para cualquiera, ya que las temperaturas más cálidas en verano alcanzan los 3 grados. ¿Quieres saber las medias de enero, su mes más frío? Tienen que soportar temperaturas medias de menos 32 grados. No hay mejor nombre, ¿verdad? Número 9. El origen de la palabra Canadá. La palabra tiene origen indígena y deriva de Kenate, que significa asentamiento o pueblo en el idioma de los Iroquois. Una tribu que habitaba en Saint Lawrence, que ocupaba la zona de Quebec y Montreal, y que desapareció en el siglo XVI. Número 10. En Canadá existe un ratio de un profesor por cada 2 alumnos, lo que facilita una educación individualizada.
Esto ha llevado al país a convertirse en uno de los mejores sistemas educativos del mundo, con la mayor producción adultos en edad de trabajar que han tenido educación superior. Pero este no es el único motivo. Otro aspecto que favorece en la educación de buena calidad es que no tiene un sistema nacional de educación, ya que cada provincia es autónoma y tiene su propia estrategia educativa. Número 11. Vacaciones por trabajo, Working Holidays. ¿Sabías que Canadá es uno de los pocos países del mundo que ofrecen Working Holidays? Estos programas salen anualmente lanzados por diversos países como Nueva Zelanda, Australia, España, entre otros, permitiendo a extranjeros pasar un año en el país. Al concedérseles la Working Holiday, en ese año pueden trabajar durante unos meses para sustentar el viaje. Eso sí, ten en cuenta que este tipo de programa solamente aplica a personas entre 18 y 35 años. Número 12. Tienen la única ciudad amurallada de América del Norte. Quebec es la única ciudad amurallada de Norteamérica. Se extiende en el extremo oriental del Promontorio de Quebec, rodea la mayor parte del Viejo Quebec, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1985 y que en 1948 fue declarado Sitio Histórico Nacional de Canadá. Número 13. Tiene unos parques nacionales más grandes que la mayoría de los países del mundo. Lo que más gusta de Canadá son sus parques nacionales. Son enormes y preciosos. Podrías pasarte años descubriéndolos. Por ejemplo, el Parque Nacional Wood Buffalo en Alberta tiene 44.807 kilómetros cuadrados y es más grande que países como Dinamarca o Suiza. Sin duda, una de las mejores curiosidades de Canadá. Número 14. Hay más osos polares que en ningún otro sitio del planeta. Se calcula que en el mundo quedan unos 25.000 osos polares. Y cerca de unos 15.000 viven en el norte de Canadá, así que si quieres verlos, te aconsejamos ir a Churchill, Manitoba, la capital del oso polar. Pero aparte de osos polares, hay otras especies como los osos negros o los famosos grizzlies. Y es bastante frecuente encontrárselos en las aventuras por los bosques. Número 15. Muchos cambios horarios. Si eres de los que se hace un problema con el cambio de horas, mejor no visites Canadá. El país tiene hasta 6 usos horarios, uno de los países que tiene más si solo contamos su parte continental, ya que otras naciones como Francia o Estados Unidos tienen el doble por sus territorios de ultramar. Número 16. ¿Quieres aprender francés? Montreal es una opción. ¿Sabías que el francés es uno de los 2 idiomas oficiales de Canadá? Aunque solo un 30% de sus habitantes lo hablan, básicamente en la provincia de Quebec. De hecho, Montreal es la segunda ciudad francófona más grande del mundo solo por detrás de París. Número 17. ¿Te gusta la costa? Ningún país tiene más kilómetros que Canadá. Si eres un amante de la costa, Canadá será tu país favorito. Este país americano tiene la costa más larga de todos los países del mundo con 243.977 kilómetros. De hecho, bordea 3 océanos diferentes, el Atlántico, el Ártico y el Pacífico. El segundo país con más kilómetros de costa en el mundo es Indonesia, pero apenas tiene una cuarta parte con 54.716 kilómetros de costa. Sin duda, una de las curiosidades de Canadá más impresionantes. Número 18. Canadá tiene la segunda carretera nacional más larga del mundo. Como puedes ver, en América siempre es todo lo grande. En este caso, tiene la segunda carretera nacional más larga del mundo. Se trata de la Trans-Canada Highway, que tiene más de 7.604 kilómetros de longitud y solo se sitúa por detrás de la Highway 1 en Australia, que bordea todo el país oceánico. La más larga del mundo es la Pan American Highway que cruza toda América del Norte y América del Sur recorriendo cerca de 30.000 kilómetros. Número 19. El país más formado del mundo. Son los reyes de la educación reglada. Al menos el 56% de la población total ha obtenido algún título después de la secundaria. Le llevan la delantera a los japoneses, que se encuentran en segundo lugar en puntos porcentuales. Es un gran logro y algo de lo que estar muy orgullosos. Número 20. Alrededor del 90% de la superficie terrestre de Canadá está deshabitada. Al igual que Australia, Canadá también tiene muchas áreas deshabitadas. Para ponerlo en perspectiva,
el país es solo un poco más grande que Estados Unidos, pero solo tiene el 11% de la población del país vecino. La parte positiva es que la naturaleza campa a su ancha y regala unos paisajes impresionantes. Número 21. Al menos el 10% de la población es vegetariano o vegano. El vegetarianismo y el veganismo están sumando cada vez más seguidores alrededor del mundo, especialmente entre las generaciones más jóvenes. Se estima que el 10% de los canadienses se refieren a sí mismos como vegetarianos o veganos. El número es mayor entre los jóvenes hasta los 35 años. Número 22. Canadá tiene muchos lagos. ¿Sabías que más de la mitad de todos los lagos del mundo se encuentran en Canadá? Algunos espectaculares como el lago Meran en el Parque Nacional de Banff. Aunque no te faltarán lagos, ya que cuenta con más de 2 millones. Entre ellos, dos de los más grandes del mundo, el Great Bear Lake y el Huron. De hecho, Canadá tiene más lagos que el resto del mundo combinado. Número 23. Su pico más alto casi tiene 6.000 metros. Quizá cuando hablamos de Canadá no lo asociamos a grandes montañas. Pero no es así. En Yukon se encuentra el Monte Logan, la montaña más alta de Canadá. Tiene 5.995 metros de altura y es el segundo pico más alto de Norteamérica solo por detrás del Monte Denali o McKinley. Número 24. Los canadienses adoran el poutine. El poutine se prepara con patatas fritas, queso y salsa de carne y es una especie de plato comodín que se puede comer a todas horas y lo encontrarás en cualquier puesto callejero. Número 25. Canadienses famosos. Eso sí, entre esos 38 millones de habitantes destacan algunos nombres que, quizás, erróneamente pensabas que eran estadounidenses. Por ejemplo, Jim Carrey, Mike Myers, Celine Dion, Justin Bieber, William Shatner, Pamela Anderson, Keanu Reeves, Drake, Wayne Gretzky y Shania Twain son solo algunos de los canadienses. Número 26. Canadá se trata del segundo país con el aire más puro del planeta. Pero no solo eso, sino que en su interior alberga también una de las ciudades con el aire más puro del mundo, Whitehorse, también conocida como capital mundial de la aurora boreal. Este es el lugar ideal para quienes quieren darle un respiro a sus pulmones sin salir del paisaje urbano. Número 27. Una ley de disculpas. Los canadienses, al igual que la mayoría de los anglosajones, son conocidos por disculparse continuamente. Pero en Canadá se ha ido un paso más allá al aprobar en 2009 la Apology Act, una ley que prohíbe las expresiones de disculpas ante los tribunales. Curioso, ¿no te parece? Número 28. En Canadá todos son bienvenidos, hasta los ovnis. Otra de las curiosidades sobre Canadá más particulares es que en Alberta, uno de los lugares más atractivos del país para los turistas, construyeron una pista de aterrizaje para ovnis en caso de que vayan a visitarlos y quieran tener contacto con los humanos. Esta pista de aterrizaje fue construida en Stephenville, una ciudad que vive de la agricultura, industrias energéticas y turismo. Esta pista es una plataforma elevada, la cual se hizo en 1967 para celebrar los 100 años del país. Número 29. ¿Sabías que el baloncesto se inventó en Canadá? Increíble pero cierto, fue inventado por un profesor de educación física llamado James Naismith. A pesar de que fue inventado allí, no es uno de los deportes más destacados, a diferencia del hockey sobre hielo y el fútbol americano que son deportes insignia del país. Número 30. Tardaron 100 años en obtener su bandera. Y finalmente, para acabar este video sobre las mejores curiosidades de Canadá, acabamos con un dato gracioso. Desde su independencia de Reino Unido en 1867 y hasta 1965, Canadá utilizó la bandera pabellón rojo, aunque nunca fue adoptada por el Parlamento. Fue casi 100 años después, en el 15 de febrero de 1965, cuando adoptaron su bandera actual. Si llegaste hasta esta parte del video, muchas gracias por ver. Estos han sido los 30 datos sobre Canadá. Si te ha gustado me ayudarías con el botón de like. Bueno, sin más que añadir, adiós.